Bien, entonces en este caso, eh, ahora nosotros necesitamos calcular nuevamente el volumen de un sólido, pero al girar esta región con respecto a la recta x igual a 0. O sea, aquí ya vamos a girar la región con respecto a una recta vertical. En este caso, el eje Y, ¿no? Entonces, bueno, la región que tenemos es la misma del ejercicio anterior. Vamos a graficarla nuevamente. Va a ser algo así. Vamos a hacerla aquí. ¿Okay? Esta región, ¿no? Recordemos que era una parábola. Aquí tengo 1. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2. ¿Ok? Entonces, esta región, bueno, lo vamos a hacer acá pequeña. Va a ser algo de la forma aquí, aquí y aquí. Va a ser algo de la forma, bien así. Así y así. ¿Ok? Era así. A ver, entonces aquí trazamos la recta. Esta es la recta vertical x igual 2 y la recta horizontal y igual 1. Esa era la región, ¿no? Entonces, nosotros, pues, como vamos a girar ahora con respecto al eje X, ¿ok? Vamos ahora a girar con respecto, perdón, al eje X, no, a la recta Y igual 0, es decir, perdón, al eje Y, X igual 0, que es este eje Y. Entonces, todo esto comienza a girar para este lado y entonces como esto es plano, pues nosotros cuando esta figura se encuentre sobre este plano, va a formar la siguiente región. Aquí está, viene algo así. ¿Okay? Es decir, esto mismo viene así, algo así, y llega para acá. Entonces, ¿cuál es la región? Es esta región, la que nosotros comenzamos a girar. Entonces aquí, recuerden, lo que yo estoy girando es lo que está aquí en la parte interna, ¿ok? Está x igual a 2, está y igual a 1, x igual a 0. Entonces aquí es donde ustedes observen nuevamente. Nosotros lo que tenemos es, yo giro de esta forma, entonces resulta que las monedas van a ser de esta manera. Ustedes van a poder calcular las monedas así. ¿Ok? Así son las monedas. ¿Sí? Entonces estas monedas pues realmente son cilindros, son circunferencias, son círculos y tienen un radio, ¿ok? Entonces tenemos un radio, en este caso hay dos radios. Si ustedes se dan cuenta aquí en la figura, miren, lo que a nosotros nos interesa realmente, o lo que tenemos de volumen, solamente es esta partecita que está acá. No sé si ustedes se dan cuenta, pero es solamente esta partecita. Esta partecita es hueca, ¿por qué razón? Recuerden que nosotros estamos girando esta región que yo estoy marcando acá. Esta es la que yo estoy girando. Entonces quiere decir que esto es hueco, aquí no hay nada. Cuando yo giro, resulta que lo único que conseguimos de este lado va a ser esta partecita. Entonces, pues aquí dentro hay una región que yo no puedo tomar en cuenta, que es justamente esta que voy a hacer acá. ¿Ok? Esta región, nosotros no podemos tomarla en cuenta o necesitamos sacarla de circulación. Aquí ustedes pueden ver la moneda pequeña y es cuando entra en juego el radio de bueno, aquí vamos a hacerlo más arriba, el radio grande y radio pequeño. ¿Cómo calculamos nosotros radio grande y cómo calculamos radio pequeño? ¿Por qué razón? Bueno, como les dije anteriormente, es necesario aquí calcular el volumen de esta moneda, pero si ustedes calculan el volumen de esta moneda con un radio grande, ¿cuál es el radio de la moneda grande? Es la distancia que hay. Desde aquí, vamos a hacerlo, la distancia que hay. Desde aquí hasta esta recta, si se dan cuenta. ¿Okay? Radio grande va a ser distancia de aquí hasta acá. Voy a hacerlo aquí abajo. Distancia
¿Cuál es esta distancia? Pues esta distancia es esta distancia de 0, menos 1, menos 2. Esta distancia es esta distancia, que es exactamente esta distancia que ustedes ven acá. Entonces, radio grande es igual a 2. ¿Ok? Vamos a marcarlo aquí de una vez. El radio grande es 2. ¿Sí? Radio grande es 2. Ahora, el radio pequeño, ¿cuál es el radio pequeño? Pues el radio pequeño, ustedes se dan cuenta que el radio pequeño es la distancia que hay desde este puntico hasta este puntico que está acá. Es decir, es la distancia que ustedes pueden observar desde el eje Y hasta un puntico sobre la gráfica. Entonces, aquí es donde entra en juego lo que yo les dije anteriormente. Este es R pequeño, ¿sí? Desde un puntico hasta la gráfica, desde un puntico hasta la gráfica, este es el radio pequeño. Y entonces ahí es donde entra lo que yo le dije anteriormente. Resulta ser que el radio pequeño, vamos a hacerlo acá, el radio pequeño es igual a X, ¿ok? Pero nosotros sabemos que esta distancia es X, pero como tenemos una función, pues tenemos que despejar de esta función esa X. Entonces, ustedes saben que Y es igual a X al cuadrado más 1. Es decir, ustedes siempre se van a hacer referencia a la función que tenemos acá. ¿Ok? Como estoy midiendo esto, pues simplemente es cuestión de que ustedes estén bien concentrados y observen qué función estoy trabajando. Yo quiero calcular distancia de aquí hasta aquí. Ya sé que eso se mide, la distancia horizontal es con la primera componente que es X. Pero como yo voy desde acá hasta acá, ¿hasta dónde estoy llegando? Hasta la función. ¿Qué función es? Pues esta que está acá. Es decir, esta. Entonces, como yo necesito esta distancia, yo de aquí despejo la X. Y entonces esto va a ser Y menos 1 igual a X al cuadrado. ¿Ok? Y luego ustedes sacan la raíz cuadrada, Y menos 1, y sacan la raíz cuadrada. ¿Ok? Recordemos que siempre que ustedes saquen raíz cuadrada a un numerito que esté elevado al cuadrado, ustedes deben colocar valor absoluto de X. Y ahora analizamos qué pasa con la X. Observe que la X es distancia de 0 hasta la recta. Como es una distancia, la X es positiva. Entonces, sin ningún problema, ustedes pueden quitarle el valor absoluto. Todo, ¿por qué razón? Porque X estamos diciendo que es una distancia. Por eso yo le puedo quitar el valor absoluto y me queda así. Entonces, tenemos en este caso que R pequeño es igual entonces a X, pero X es la raíz de Y menos 1. Entonces, esos son los únicos dos datos que yo necesito o que ustedes necesitan. Radio grande y radio pequeño. ¿Ok? Y entonces, luego que ustedes tienen eso, pues nosotros podemos calcular el volumen, ¿ok? Como tenemos un cilindro con una parte hueca en el interior, pues eso quiere decir que tenemos que usar la fórmula que tiene los dos radios, es decir, el volumen es igual a pi por la integral. Entonces ahora, ¿desde dónde hasta dónde yo voy a calcular esa integral? Como mi figura está, o mi región está de esta manera, y yo la estoy girando con respecto al eje Y, entonces nosotros tenemos que ir desde este puntico, que es 1, porque es desde donde comprende la región, ¿verdad? Desde 1 hasta este puntico que está acá, que es donde termina mi región. ¿Por qué? Porque ustedes están girando así, entonces yo necesito pues tener esta porción. Esta es la porción que yo estoy viendo. Entonces, este puntico que está acá, pues sabemos que es 5. Entonces, yo voy a integrar desde 2 hasta 5. ¿Sí? De r cuadrado grande menos r cuadrado pequeño, multiplicado por diferencial de x. Y entonces aquí, pues simplemente lo que hacemos es reemplazar, esto es pi por la integral desde 2 hasta 5 de r cuadrado grande, pues r cuadrado grande es 4 menos r cuadrado pequeño, es decir, elevamos al cuadrado, se simplifica la raíz, lo voy a escribir directamente, y menos 1. La raíz se fue. Perdón, aquí es y, diferencial de y.
¿Ok? Diferencial de Y porque estamos ahora girando en una recta horizontal, vertical. ¿Ok? Entonces, luego, pues ustedes sacan cuenta, esto es pi por la integral desde 2 hasta 5 de, aquí me queda, vamos a escribir aquí, menos y, este se convierte en más, 4 más 1 son 5, menos y más 5, por diferencial de y. Y entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, nosotros vamos a obtener acá que, vamos a obtener que el volumen va a ser igual, vamos a integrar pi que multiplica a menos y a la 2 sobre, sobre 2 más 5y, y esto lo vamos a evaluar entre 2 y 5. Y ya aquí evaluamos, esto es pi que multiplica a. Entonces, reemplazamos en 5, me queda 5 por 5, 25, menos 25 medios, más 5 por 5, 25. Bien, y después menos, ahora otra vez viene pi, aquí ya voy con el límite inferior, entonces reemplazo 2 por 2, 2 por 2, 4. 4 dividido entre 2 me da 2 más 2 por 5, 10. ¿Ok? Y entonces esto es igual a 25 menos 25 medios. Esto es, estamos quitándole la mitad, pues me va a quedar 25 medios. A ver, sí, 25 medios. ¿Okay? 25 medios de pi menos 10 más 2 son 12 pi. ¿Sí? Fíjense que 25 medios son 12,5, ¿verdad? Son 12,5. 12,5 menos 12, esto nos está dando un medio, en este caso sería pi medios de unidades cúbicas. Listo, ahí queda el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? El intervalo es desde 1 hasta 5, ¿ok? Es desde 1 hasta 5, porque vamos desde 1 hasta 5. Entonces, aquí pues hay que cambiar todas estas cuentas. Esta está bien y aquí sí hay que cambiar porque esto entonces es, esto va a ser, en 1 me queda menos un medio más 5, ¿ok? Y esto es, esto está bien. Ah, no, aquí no. Aquí la primera parte está bien y ahora yo le voy a restar 5 menos un medio, eso es 4,5 y 4,5 es 9 medios. ¿Ok? 9 medios de pi. Y ahora 25 menos 9 medios, esto es igual a 16 medios de pi. ¿Ok? Pero 16 medios es 8 pi. Vamos a colocarle aquí unidades cúbicas y unidades cúbicas. Entonces, ahí cambió. ¿Sí? Ahí cambió el resultado. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, sugerencia que haya quedado por allí? Bien, entonces, ¿quién me dice cuál es el volumen, según lo que investigó, cuál es el volumen de un cilindro y cuál es el volumen de una esfera? ¿Cuál es la formulita que aparece en muchos textos, en muchos libros? Pero, ¿cuál es esa formulita? Vamos a escribir aquí, volumen de un cilindro, volumen de un cilindro de radio R y altura H. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a escribir aquí, volumen es igual, ¿quién me dice? Y por aquí voy a escribir volumen
volumen de una esfera de radio R. ¿Cuál es? Voy a escribirlo acá. A ver, ¿quién me dice cuál es el volumen de un cilindro circular recto, ¿no? De radio R y altura H. ¿Qué investigaron o qué consiguieron? Un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Ok, perfecto. Pi por R cuadrado por la altura. Muy bien. ¿Y el volumen de una esfera? 4/3 de pi por radio al cubo. Correcto. 4/3 de pi por radio al cubo. Fíjense que estas son fórmulas que uno se puede, bueno, en cualquier texto pertinente y de tema que estamos trabajando, se consigue, y más que todo en textos de bachillerato. Hay muchos textos de bachillerato o hay unos temas de bachillerato que hablan del volumen de este tipo de sólidos y simplemente nos dan esa fórmula, ¿verdad? Pero nosotros podemos utilizar el cálculo integral y las integrales, lo que estamos haciendo, las aplicaciones de las integrales para calcular ese volumen. Por ejemplo, el volumen de un cilindro y el volumen de una esfera. Vamos a ver. Un cilindro es como una, yo les expliqué la vez pasada, es como una lata de sardina o una lata de refresco, por ejemplo. Entonces, uno puede observar el cilindro de la siguiente forma. Ustedes pueden dibujar un cilindro así, a través de una recta horizontal. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, yo comienzo haciendo esta recta vertical, esta recta horizontal. ¿Y qué ocurre si nosotros giramos esta recta con respecto al eje X, por ejemplo? Entonces, si yo giro esta recta con respecto al eje X, me va a quedar algo así. Vamos a hacerlo así. Va a quedar algo así. ¿Ok? Si yo la giro, entonces voy a comenzar a girar. Bueno, aquí comienzo a girar todo esto que está dentro y lo comienzo a girar con respecto al eje X y obtengo algo así. Justamente al nosotros hacer este movimiento, ¿ok? Cuando nosotros hacemos este giro, pues obtenemos un cilindro. Si ustedes se dan cuenta allí, es un cilindro. Y bueno, ahora yo lo que hago es ajustar el cilindro con los datos que tengo. Entonces, mire, el radio del cilindro, este es un cilindro pues que está virado, pero el radio del cilindro va a ser esta altura. Entonces, a esto yo le voy a llamar R, ¿ok? Para mí este valor es R, es decir, estamos con esta función que es la recta y igual R. Y además la altura del cilindro es esta, ¿verdad? La altura del cilindro, aquí, vamos a marcar esto. La altura del cilindro es H, pero entonces quiere decir que aquí está 0, aquí está H. Eso quiere decir que nosotros vamos a calcular el intervalo desde 0 hasta H. 0 hasta H y la altura, o en este caso la función, es y igual R. Es decir, que realmente esta región que ustedes comenzaron a girar o que ustedes se tenían al inicio, es la región que está acotada por la recta y igual R o la función y igual R, ¿verdad? El eje Y la recta X igual a H. Ok, voy a colocar acá, vamos a colocar por aquí, la recta X igual a H, que es esta, y la recta X igual a 0, que es esta. ¿Ok? Entonces, resulta que esto, y con girándolo con respecto al eje X, vamos a hacer esto, vamos a girarlo con respecto al eje X, nosotros podemos formar esa lata o ese cilindro, ¿sí? Y ya podemos aplicar entonces la fórmula para calcular el volumen. La fórmula para calcular el volumen es pi por la integral desde A hasta B, en este caso desde 0 hasta H, 0h, de R cuadrado. Pero ¿cuál es el radio? El radio vimos que es la distancia que hay de aquí hasta aquí, porque
al momento que ustedes hacen esa moneda, vamos a hacerla bien, al momento que yo hago la moneda, ¿verdad? Hacemos la monedita acá. Nosotros observamos que justamente, si yo hago la moneda, justamente esta distancia corresponde con esta altura, que es R. Entonces, realmente aquí yo lo que voy a hacer es, la función cuadrado es R cuadrado por, en este caso, el diferencial de X, porque vamos a ir con respecto a la recta Y igual a X, ¿ok? Bien, entonces ya de aquí ustedes comienzan a aplicar la fórmula. Recuerden que esta es la fórmula para calcular el volumen del sólido en revolución, y esto es pi por R cuadrado, es una constante, porque yo estoy integrando con respecto a X. Entonces esto me va a hacer R cuadrado por X, ¿ok? Evaluado entre 0 y H. Este es el volumen. Y entonces el volumen va a ser, evalúo en la X y me queda pi por R cuadrado por, evalúo en H y me queda H. Si yo evalúo en 0, pues todo esto desaparece. Y aquí obtengo entonces esa fórmula que ustedes consiguieron. Por eso yo les dije, busquen la fórmula y observen que son iguales. Es decir, que yo esta fórmula, nosotros realmente la obtenemos con las aplicaciones de la integral. Esa fórmula sale desde aquí. Ese es el origen de la fórmula. Bien, con el caso de la esfera pasa algo muy similar. ¿Por qué razón? Porque resulta que la esfera, nosotros podemos formar una esfera de la siguiente manera. Nosotros podemos dibujar o podemos considerar lo siguiente. Vamos a considerar un círculo, un semicírculo de radio R, ¿ok? Como el que ustedes han trabajado en otros ejercicios, ¿ok? Este es menos R y este es R. Resulta que este semicírculo tiene una representación gráfica como es, en función, como es y igual a la raíz cuadrada de R cuadrado menos X al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Pues utilizamos esta porción, ¿verdad? Para nosotros girarlo con respecto al eje X. Esta gráfica entre menos R y R, comenzamos a girarlo con respecto al eje X y nos va a dar algo así. Cuando ustedes lo giran, les va a dar justamente esa forma que ustedes están buscando, que va a ser una esfera. Cuando yo lo gire, me va a hacer algo así. Comenzamos a girar, ¿ok? Y vamos a dar origen a una esfera, ¿sí? Entonces, cuando cuando nosotros hacemos ese movimiento de esa mitad del semicírculo, nosotros vamos a dar origen a esa esfera. Y pues, esa esfera es un sólido de revolución porque se obtuvo al girar ese semicírculo con respecto al eje X. Estamos girando con respecto al eje X. Entonces, yo tomo una porción, la monedita, ¿verdad? Y pues calculamos, entonces podemos calcular el volumen. Entonces, ¿cómo quedaría cómo quedaría entonces planteada la fórmula o la fórmula para calcular el volumen del sólido? Esto va a ser volumen es igual a la integral desde menos R hasta R, porque voy desde aquí hasta aquí, ¿sí? ¿Qué función voy a colocar acá? El radio o la distancia que hay de aquí hasta aquí. Observen que si yo agarro este círculo más pequeño o esta monedita que está acá, ¿ok? Si yo agarro esta otra monedita, yo voy a tomar esta distancia, ¿no? Observe que aquí la distancia ya es diferente a esta, está variando. Entonces, no se olviden que cuando yo estoy tomando las longitudes o las distancias verticales, yo estoy tomando distancia desde, en este caso, el eje X, porque es el que estamos usando para girar, hasta la gráfica de la función, hasta aquí arriba. Pero la gráfica de esta función es esta que ustedes ven acá. Entonces sería Y
al cuadrado. ¿Ve? Por diferencial de x porque estamos girando con respecto al eje. Y entonces esto nos permite escribir la integral desde menos r hasta r de, en este caso nos queda y cuadrado, pero cuando yo le leo el cuadrado, pues la raíz se va, entonces me queda r cuadrado menos x al cuadrado por diferencial de x. Y entonces integramos, esto es volumen es igual, vamos a integrar. Esto es constante, entonces me queda r cuadrado multiplicado por x menos esto si estamos integrando con respecto a esa variable y me queda x al cubo sobre 3 evaluado, perdón, aquí me falta pi, aquí nos faltó el pi, aquí faltó colocar el símbolo de pi. Y entonces esto es volumen es igual a pi, por eso, evaluado entre menos r y r. Entonces, resulta que aquí nos va a dar, vamos a evaluar en r, me queda pi por r cuadrado por r menos r al cubo sobre 3 menos, ahora evaluamos en menos r, esto es pi por r cuadrado que multiplica a menos r menos r al cubo sobre 3. ¿Ok? Y entonces, pues aquí lo que nosotros hacemos, sacar cuenta, esto es igual a pi. Observen que esto es pi por r cuadrado por r, esto es r al cubo. Entonces me queda, bueno, esto es multiplicado. Déjenme colocar aquí porque nos vamos a confundir. Multiplicado y este pi está multiplicado. Entonces fíjense, vamos a ver de este lado. De este lado nos queda r cuadrado por r menos r al cubo sobre 3. Esto es pi que multiplica. A ver, tengo 1 menos 1/3. Esto es 3 por 1 menos 1, 2/3. 2 sobre 3 r al cubo. ¿Ok? Aquí tengo r cubo menos r cubo menos r cubo sobre 3. Entonces me va a quedar 2/3 de r cubo. Eso es en esta primera parte. Menos, ahora vamos con esta. Esto es pi que multiplica. Acá hago lo mismo, me queda, aquí observen que aquí me está quedando r negativo, ¿sí? Me queda menos r cubo y aquí me queda positivo. Vamos a escribirlo así, menos, esto me queda pi que multiplica. Esto es menos r al cubo, menos por menos, más, me queda más r al cubo sobre 3. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando, bueno, aquí me va a quedar, esto es 2/3 de pi por r cuadrado, por r cubo, ¿verdad? Ya, aquí tengo, aquí un error, aquí esto se fue de más. ¿Ok? Menos, entonces miren, cuando ustedes hacen la resta de menos r cubo más r cubo sobre 3, esto le va a dar menos 2/3 de r cubo. Pero con este menos que está acá se convierte en más. Entonces esto me queda más 2/3 de pi por r al cubo. Repito, cuando yo haga la resta r cubo sobre 3 menos r cubo, me va a aparecer esto que está dentro del corchete, es negativo, pero con este negativo que está acá me va a dar positivo. Y observen que esto es igual a 2/3 de pi por r cuadrado más 2/3 de pi por r cuadrado, entonces aquí tengo, estoy sumando lo mismo, pi por r cubo, perdón, por r cubo, pi por r cubo, es la misma parte que estoy sumando, entonces lo que hago es sumar las fracciones y me queda 2/3 más 2/3, esto es 4/3 de pi por r cubo. ¿Ok? Y justamente ese es el volumen de esa esfera. Eso es lo que ustedes investigaron
Y lo que quería yo mostrarles con esto es que ustedes observaran que estas fórmulas nosotros las podemos obtener. Si a mí se me olvida la fórmula, muchas veces a mí se me olvida una fórmula de esta, entonces yo lo que hago es, bueno, saber de dónde proviene y cómo usamos ese sólidos de revolución para obtener la fórmula. Y de la misma forma ustedes pueden obtener las fórmulas del cono circular recto. Esa va a ser una actividad extra que ustedes van a hacer. Entonces, esa sí se las voy a pedir, ustedes sí me las van a enviar, al correo, esa no la van a colocar en la plataforma, ¿ok?